En esta sección nos faltaba de la diapositiva anterior explicar el problema 5, que no lo hicimos en la clase anterior por falta de tiempo. Vamos a terminarlo. Lo que ven ustedes acá es un recipiente eh, que tiene un manómetro instalado acá. eh, y este manómetro me va a permitir, esta lectura de 0.6 psi me va a permitir saber cuánto es la presión del gas acá arriba, ¿no? El gas que está atrapado en la parte superior de este recipiente. Eh, Utilizando manometría, es decir, 0.6 psi menos ρg, esta H de aceite, que es 6 pies, ¿no? Menos ρgh me daría la presión del gas. Presión del gas en forma manométrica, ya que el ingreso de dato en la ecuación manométrica ha sido 0.6 psi, ¿no? La lectura de la presión en este punto, que es leída por un manómetro y por lo tanto es una presión manométrica. De esa manera vamos a saber la presión del gas, que lo vamos a colocar acá más adelante. Pero queremos saber qué siente este cono. Ahora ya no es un cono lateral, sino es un cono en la parte inferior, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá, el cual pues está taponando el recipiente, está evitando que este gas presurizado y este aceite pues empujen hacia abajo a este cono. Y para evitar que este cono pues se vaya hacia abajo, nosotros estamos aplicando una fuerza F, que es justamente lo que pide el problema a calcular. Podrán existir algunos, eh, si queremos entrar en detalle, pues fuerzas de fricción acá entre el agarre del cono y el círculo que hay debajo, ¿no? Pero son despreciables, ¿no? La vamos a despreciar. Otra cosa que vamos a despreciar, este cono está hecho de un material, ¿no? Y ese material también tiene un peso. También vamos a despreciar eso. Entonces, lo único que vamos a pensar que está sintiendo el cono es los fluidos por dentro del recipiente y los fluidos por fuera del recipiente, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué cosa le están haciendo los fluidos por dentro del recipiente y por fuera del recipiente? Y eso va a dar una resultante, pues, hacia abajo, ¿no? Que va a tender a tirar este cono hacia abajo. Y justamente todas esas fuerzas que van a ejercer los fluidos tirando hacia abajo, pues va a ser esa fuerza necesaria para colocar el cono en su sitio. Tal como hemos hecho en el problema anterior, eh, vamos a analizar qué siente la cáscara de este cono. Y para ello lo vamos a particionar. Vamos a particionar en pedazos el área total del cono. La primera parte o la primera área que estamos viendo acá en el dibujo que estamos analizando, pues es esta de acá, que vamos a pintar de verde acá. Esta cara lateral que estoy pintando de este cono es lo que vamos a analizar. Sería mi primera área a analizar. ¿Qué siente esta, este pequeña cara lateral del cono, ¿no? Visto en el espacio, pues sería así, ¿no? Para que no crean que son dos líneas, sino es así. Esto es el área verde. Es una superficie curva y encima de esta superficie curva, pues hay un cilindro de aceite, lleno de aceite que está empujando contra ese cono, ¿no? Hay todo este líquido encima del cono que está empujando hacia abajo a esa cáscara lateral de ese cono. Y eso es lo que están viendo
acá en el dibujo de la derecha, ¿no? En el dibujo de la derecha, ¿no? Acá ven ustedes al cilindro, ¿no? Que está encima de este pequeño cono, ¿no? Y eso va a generar una fuerza vertical hacia abajo. Pero este aceite que está encima de este cono verde, ¿no? También tiene encima otro fluido. Es un gas. Y un gas presurizado. Un gas que tiene una presión, ¿no? Y esa presión se está ejerciendo justamente sobre la base circular de este cilindro que está encima del cono, ¿no? Entonces, la presión del gas se ejerce sobre esta área, sobre este círculo que tiene un radio R minúscula, ¿no? Y a esto lo llamamos área A, ¿no? La cual sería pi r cuadrado. Entonces, eso es lo que siente este pequeño cono, ¿no? Lo que nos falta analizar ahora es la parte inferior, ¿no? Esta zona de acá, ¿no? Lo que resta del cono, ¿no? Porque acá solamente estamos analizando esta parte. Falta analizar, al igual que en el problema que vimos anteriormente, ¿no? Falta analizar, pues, esta parte, esto y esto, cuya representación espacial, pues, sería esto. Estamos hablando de una superficie curva que es esta. Entonces, si yo proyecto, ¿no? Esta superficie curva que están viendo ustedes acá sobre un plano horizontal, es decir, un plano así, vamos a ver acá una figura así, ¿no? Eso es lo que va a ser la proyección de esa superficie que sería, esta figura es un tronco de cono, la cara lateral de un tronco de cono. Eso sería la proyección. Y sobre esta área proyectada, ¿quién está actuando? P sub cero. O sea, la presión atmosférica, ¿no? Tiene una carga distribuida sobre esta corona circular que están viendo ustedes ahí, ¿no? Y eso en este dibujo lo vamos a representar, pues, esta corona circular, la vamos a dibujar, se va a representar en una vista de canto, la corona circular, como una rayita acá y una rayita acá, ¿no? ¿Qué son esas dos rayitas? La vista de canto de la corona circular. ¿Y qué cosa está actuando sobre esta corona circular? P sub cero, ¿no? En la corona circular, ¿no? Entonces, para que se vea la acción, pues sobre las dos partes que las dos rayitas, le pongo el P sub cero a ambos lados. Pero realmente no es que sean dos cosas, sino es una sola figura, ¿no? Que es esta corona circular donde lo que estamos viendo acá en el dibujo del espacio a la derecha, P sub cero actuando sobre la corona circular. Acá la corona circular se ve como dos rayitas,
vista de canto, y el P sub 0 actuando sobre esa corona circular, ¿no? Esta es la representación que, vamos a decir, es lo mismo que la que tenemos a la derecha en la vista espacial. Abajo, ahora vamos a analizar el, la otra, acá abajo, ¿no? La base, vamos a separarlo en dos partes. Un círculo y una corona circular. La suma de la corona circular más el círculo en la base nos daría toda la base. Entonces lo separamos, ¿ya? Vamos a separarlo con la representación gráfica, ¿no? Acá tendremos esta rayita con esta rayita, que sería la representación gráfica de la corona circular de la base. ¿Qué cosa está actuando sobre la corona circular de la base? Bueno, está actuando sobre esa corona circular P sub 0 y P sub 0, ¿no? Le pongo en los dos sitios para que se note que la presión atmosférica está actuando sobre esas dos rayitas, que es una corona circular. Pero la base no solamente está compuesta por la corona circular, sino también está compuesta por un círculo, que visto de canto sería esta raya que estoy dibujando acá. Y sobre este círculo también está actuando P sub 0. Entonces, noten ustedes que yo estoy dibujando acá, estoy diciendo que la presión atmosférica, que tiene un valor 101.3 kilopascales, 14.7, qué sé yo, está actuando sobre esta área. ¿Qué tipo de presión estoy colocando acá, que está actuando sobre este círculo? Absoluto manométrica. Si le estoy poniendo un valor a la presión atmosférica, ¿no? De 101.3, ¿no? Suponiendo que estamos a nivel del mar, estoy hablando de una presión absoluta, ¿no? El ambiente que está abajo lo estoy trabajando como presión absoluta. Ah, la presión absoluta, estos 101.3 kilopascales, está incidiendo sobre este círculo inferior. Acá también en esta zona de acá, los 101.3 kilopascales, porque tiene un valor P sub 0, está incidiendo sobre esta corona circular verde. Entonces toda la parte externa la estoy trabajando con presiones absolutas. Pero acá arriba yo tengo la presión del gas. Pero esta presión del gas ha sido sacada en función de esta presión del manómetro, ¿no? Aplicando manometría, tal como lo vamos a ver. Por lo tanto, esta presión del gas empujando sobre esta área es manométrica. Y lo que estoy colocando acá abajo, esta P sub 0 empujando sobre esta corona circular, esta P sub 0 empujando sobre esta corona circular y esta P sub 0 empujando sobre este círculo. Todos estos tienen valores P sub 0, tienen valores de presión atmosférica, porque si hubiera tomado esta parte en forma manométrica, pues diría pues 0, 0, 0, 0, acá no pasa nada, 0 por todo lado. Entonces al colocar P sub 0 sobre esta corona, P sub 0 sobre esta corona, estoy trabajando la parte de afuera del cono, lo que está sintiendo el cono, con presiones absolutas. Y en la parte interna estoy trabajando la presión del gas en forma manométrica. Entonces, si esto es la presión del gas en forma manométrica, ¿qué tengo que hacer para convertirlo en presión absoluta? Si yo tengo un valor de presión manométrica y quiero convertirlo en presión absoluta, le tengo que sumar la presión de referencia o la presión atmosférica. O sea, esta presión del gas le tengo que sumar
la presión atmosférica. ¿Actuando sobre quién? Sobre esta área, ¿no? Recuerden que esta es la presión del gas, manométricamente hablando, actuando sobre esta área para convertirlo en fuerza. Pero si quisiera saber la fuerza que ejerce la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que colocar? Pues tendría que dibujar, ¿no? Mi circulito rojo acá, lo voy a dibujar de canto al circulito que están viendo acá. Este es el círculo de área A. Y sobre este círculo, ¿qué cosa está actuando? La presión atmosférica. Entonces ahora sí tengo el análisis completo. ¿Qué presión del gas absoluta está sintiendo esta área? A, presión del gas más P sub 0 sobre esta área. O lo que es lo mismo, presión del gas manométrica actuando sobre esta área más P sub 0 actuando sobre esta área, ¿no? Lo escribimos acá para que quede claro, ¿no? Presión del gas absoluta, ¿no? Esa es la presión del gas en forma absoluta. ¿A qué es igual? A la presión del gas en forma manométrica. Más la presión de referencia, ¿no? La presión de referencia de este manómetro que estamos viendo acá, la presión ambiental, ¿no? Es P sub 0. Para este caso, la presión de referencia es P sub 0. Si yo quiero obtener la fuerza que está ejerciendo este gas, ¿no? La fuerza del gas tendremos pues que es igual a la presión del gas aplicado sobre esa área. Estamos hablando de fuerza, de módulo de fuerza. Si reemplazamos la fuerza del gas, y acá tendríamos, supongamos que estoy dando la fuerza del gas con la presión con referencia absoluta, entonces ¿qué iría acá? La presión del gas manométrica más P sub 0 por el área. Entonces, acá encima de esta área, ¿qué fuerza está actuando si es que tomo referencia absoluta? Presión del gas manométrica por el área, que es esta que está acá. Ahí está la presión del gas aplicada sobre esta área. ¿Y qué más está actuando si estoy trabajando la fuerza encima de esta área? Ah, también hay que adicionarle la presión atmosférica multiplicado por el área. La presión atmosférica multiplicado por el área. Este círculo visto de canto. ¿Qué representación tengo encima de la acción del gas sobre este cono? Tengo la presión del gas en este dibujo que he puesto acá. La presión del gas
actuando o con referencia absoluta. ¿Y por qué lo escribo con referencia absoluta a la presión del gas acá? Ah, porque acá también, ¿no? A la hora de analizar la cáscara verde, he puesto P sub 0, tiene un valor, actuando sobre esta área que es un sector, una corona circular. El P sub 0 actuando debajo también estoy trabajando en forma absoluta. Entonces, si estoy trabajando las caras verdes y amarillas, las dos caras amarillas de abajo, con referencia absoluta, yo no puedo trabajar la presión del gas con referencia manométrica porque estaría rompiendo pues el equilibrio, no estaría trabajando de igual manera todas las caras del cono. Entonces, para que todo sea de acuerdo a la referencia, ¿no? Por la parte interna trabajo con presiones manométricas, perdón, con presiones absolutas, y por la parte externa trabajo con presiones absolutas. Y aquí se ve claramente, ¿no? En este dibujo, cuando trabajo con referencia absoluta, por eso es que lo hago. ¿He podido trabajar con referencia manométrica para hacer el problema más fácil? Sí, lo puedo trabajar. Ya no tengo que explicar todo esto, como lo voy a hacer ahorita. ¿Qué estoy haciendo? Presión del gas en forma absoluta. Presiones del aire en la parte que sale del cono en forma absoluta. O sea, estoy haciendo el análisis absoluto por acá, con referencia absoluta por acá y con referencia absoluta por acá. Pero esto me permite ver, ¿no? ¿Qué cosa? Esta P sub 0 verde actúa sobre esta corona circular verde. Esta P sub 0 amarilla actúa sobre esta corona circular amarilla. Ambas se van a cancelar. Esta corona circular verde, la fuerza sobre esta corona circular verde y la fuerza sobre esta corona circular amarilla se van a cancelar. ¿Y qué más me está quedando? Esta P sub 0 actuando sobre el círculo, que lo estoy representando con esta línea del círculo. Esta P sub 0 actuando sobre el círculo. Y miren, P sub 0 sobre el mismo círculo. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Entonces esto se cancela con esto. Pero esto lo puedo ver cuando trabajo con presiones absolutas acá y con presiones absolutas acá. Se ve claramente. ¿Ok? Entonces, pero imagínense por un momento, ¿no? O sea, yo veo acá muy claro, ¿no? Muy claro veo que se han eliminado las P sub 0. La P sub 0 sobre este círculo y la P sub 0 sobre este círculo, ¿no? Para hacerlo más claro, esto se va con esto. Y este verde, esta que está acá, bueno, no son dos, es una sola. Se va con este, ¿no? Esto ya no va, ¿no? Esto está escrito para el dibujo, ¿no? Esto no juega. Entonces, miren lo que se ha ido. Trabajando en forma absoluta, ¿qué cosa es lo que estoy viendo? ¿Qué, qué cosa concluyo que está sintiendo el conito, este cono incrustado? ¿Qué cosa está sintiendo? Pues no siente nada por afuera, porque se ha eliminado. Esta con esta y esta con esta. La parte externa no siente nada, como que no hubiera ni nada de fluido. Y lo que está encima, ¿no? Esta presión del gas, ¿no? A la hora de hacer el análisis de qué siente el cono, tengo que trabajarla con qué presión, manométrica o absoluta. Manométrica, porque ya no está esta. Esta presión del gas es manométrica, actuando sobre esta área. Más toda esta columna de
aceite empujando este cono. O sea, acá claramente cuando hago el análisis con referencia absoluta por acá y con referencia absoluta por, es decir, calculo mi, lo que siente el cono, todo el cono con referencia absoluta, se ve claramente que lo único que está quedando, lo único que está empujando a todo este cono para irse hacia abajo es la presión del gas manométricamente hablando, actuando sobre esta área, más el peso de todo este volumen de aceite sobre este pequeño cono. Estas dos fuerzas es la fuerza neta que está sintiendo todo el cono. Vuelvo a repetir, ¿qué siente todo el cono? La presión del gas manométrica multiplicado por el área sobre esta área circular, más el volumen o el peso de todo este volumen de aceite que está encima de este pequeño cono. Esa es la resultante. Esa es la fuerza vertical neta. Y se puede ver claramente cuando haga el análisis absoluto. Acá lo tienen el análisis que acabo de explicar, con detenimiento. Está el dibujo, el mismo que está en el anterior, ¿no? Pero el cual he explicado con detenimiento, ¿no? ¿Qué cosa estoy haciendo acá? Estoy haciendo, estoy representando acá encima del área la presión absoluta del gas mediante este P sub 0 sobre esta área y esta presión del gas manométrica sobre esta área. Es también ustedes el P sub 0 sobre este corona circular, el P sub 0 sobre la corona circular y el P sub 0 sobre el círculo de la base. Este es el que se va a ir con este, ¿no? Entonces, eh, pero también no he podido hacer el análisis en forma absoluto, ¿no? O sea, olvidémonos acá de este dibujo, ¿no? Porque este es el análisis con considerando presión absoluta del gas y P sub 0 absoluto. Pero imagínense que esta presión del gas, ¿no? Que es manométrica, ¿no? Digo ya, no quiero en forma absoluta, quiero esto en forma manométrica, pues, ¿no? ¿Cuánto es P sub 0 en forma manométrica? Manométricamente hablando, ¿cuánto es la P sub 0? Esto vale 0. Y por lo tanto, si esto vale 0, no juega por donde esté, ¿no? Por todo alrededor del cono, no hay nada. Y la presión del gas arriba, ¿cómo lo trabajo? En forma manométrica, actuando sobre el área. Entonces, si trabajo en forma manométrica por dentro y por fuera, ¿qué va a quedar como resultante? Presión del gas manométrica actuando sobre el área, ¿no? Presión del gas en forma manométrica actuando sobre el área, más el volumen, más el peso de todo este volumen encima de este pequeño cono. Eso sería la resultante, lo mismo que hemos obtenido en forma absoluta. Pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué puse este dibujo? ¿Por qué de frente el profesor no pone eh, eh, trabajas en forma manométrica y ya no tengo que hacer toda esta tontería que está acá a la derecha? Porque cuando realicé, porque inicialmente yo hice el problema así, ¿no? Dije, manométricamente hablando, la presión del gas por acá, manométricamente sobre el área, y por afuera, P sub 0, manométricamente 0, es como que no hubiera nada, por lo tanto, el resultante o la resultante es presión del gas manométrica por el área y
más el volumen que tenemos acá, ¿no? Más el peso de este volumen. Pero un alumno preguntó, profesor, ¿y por qué manométrica acá? ¿Por qué no le pone absoluta acá arriba? Bueno, una de las respuestas sería eh, que acá se está también tomando en forma manométrica, ¿no? Todo se está trabajando en forma manométrica. Pero usted al considerar acá en forma manométrica, no está considerando la presión atmosférica, etcétera, ¿no? Vino la pregunta, o sea, como que trabajando manométricamente acá y trabajando manométrica acá, no creía que acá tenía que ingresar la presión del gas en forma manométrica multiplicado por el área. Entonces me vi obligado a trabajar en forma absoluta, ¿no? Donde se ve claramente pues cómo se van eliminando las fuerzas, ¿no? Y esa es la razón de ese dibujo, ¿no? Vamos a quitarle acá, ¿no? Esta es la razón de este dibujo. O sea, manométricamente hablando, ¿no? Presión del gas, forma manométrica, multiplicado por el área, y P sub 0 en forma manométrica se va. Todo el P sub 0 actuando en la parte exterior se va. Y ya está el problema. ¿Ok? Entonces hemos explicado lo que siente el cono tomando las presiones como referencia manométrica, que es lo que tienen acá a la izquierda. Y hemos explicado lo que siente el cono tomando como referencia todas las presiones que rodean al cono en forma absoluta. Por ambas formas de interpretar sale lo mismo. ¿Cuál es la resultante vertical? La presión del gas manométrica actuando sobre esta área más el peso del volumen. Está en forma manométrica lo que está sucediendo. Y bueno, la fuerza vertical se deberá pues a la presión del gas manométrico aplicado sobre el área, ¿no? Esa es la fuerza del gas. Y este volumen tiene un peso. Hay que calcular el volumen, geometría del espacio, ingreso a la academia, al CPRU, y multiplicado por peso específico del aceite me dará el peso, ¿no? Sumamos estos dos y esa es la fuerza que está empujando el cono hacia abajo. Detalles de la obtención de la presión del gas, ¿no? El área, por ejemplo, el área que está acá, habría que calcular pues el radio, ¿no? El radio no me lo dan, esta distancia. Entonces lo sacamos con el ángulo y con esta distancia. 3.5 tangente 15. Una vez obtení el radio, pues pi por r cuadrado, obtengo el área. El área de este pequeño círculo que es 2.764 pies cuadrados. También, aparte del área, necesito la presión del gas, ¿no? Entonces, esta presión del gas, pero la necesito en forma manométrica. Por lo tanto, aplicamos manometría entre este punto y este punto, ¿no? Entre el punto donde está el manómetro y el punto donde está el manómetro, pues tenemos 0.6 psi de presión. Como es una lectura manométrica, es una presión manométrica. Y desde este punto hasta este punto pierdo presión menos igual a peso específico del aceite multiplicado por esta distancia que es 6 pies. Y ahí me encuentro con la presión del gas, ¿no? Presión del gas de qué tipo? Manométrico, ya que he ingresado acá el dato manométrico, tal como lo hemos visto en manométrica. Y lo que yo necesito acá es la presión del gas manométrica. Procedemos a operar los PCI a libra pie cuadrado, el peso específico del aceite en libra pie cúbico, ¿no? Y obtenemos la presión del gas en forma manométrica en unidades inglesas, libra pie cuadrado.
Es una presión manométrica negativa. Entonces, eso lo tenemos que reemplazar acá, multiplicado por el área, ¿no? Vamos a tener pues una fuerza de la presión del gas en sentido negativo, ¿no? Porque esto es una succión. O sea, va a quitarle presión a lo que tenemos acá como columna de aceite. Falta el cálculo del volumen que estamos viendo acá, o el peso del aceite, ¿no? Todo lo que están viendo en el paréntesis es el volumen multiplicado por el peso específico del aceite. Me va a dar el peso de ese aceite, el peso de ese volumen, 1149 libras. Entonces ya tengo todo esto, este término que es el peso del aceite, ¿no? El peso del aceite más lo que le hace la fuerza de presión del gas, ambos se suman y me dan la fuerza vertical neta que hacen los fluidos, que empujan el fluido hacia abajo y que es igual a la fuerza de retención que va a tener este cono para mantenerlo en su sitio, ¿no? La fuerza que yo voy a aplicar para que los fluidos no lo boten hacia abajo al cono. ¿Cuánto es esa fuerza? Operando 560 libras, ¿no? Es lo que tenemos que ejercer acá para poder mantener el cono en su sitio. De esta manera, pues hemos visto los tapones, tapón abajo, tapón encima, al costado, ¿no? De un recipiente, ¿no? Y con esto terminamos lo de la clase anterior. Vamos ahora a la clase de hoy día. Son problemas adicionales de superficies curvas. Bueno, y ahora acá vemos un tapón al fondo, un tapón cilíndrico al fondo. ¿Ok? Igual, un aire presurizado que está pintado en plomo, agua y un tapón mm, cilíndrico, ¿no? No es una esfera, es un cilindro. Tiene un diámetro de 2.4 y hacia el fondo el cilindro tiene 0.9 metros de largo. En este problema se va a incluir el peso del cilindro. En el problema anterior, el conito no le pusimos peso, ¿no? Despreciamos el peso. Acá sí, sí me están dando de dato el peso del cilindro. 780 kilos, ¿no? Es un cono pesado. Y obtura un recipiente con 2.1 metros de agua, quiere decir que está lleno el recipiente de esta cantidad de agua en altura, y aire con una presurización de 5.9 kilopascal leído en un instrumento llamado manómetro, por lo tanto la presión del aire que tenemos acá es manométrica. ¿Qué pregunta ya la fuerza vertical necesaria para levantar el tapón? Bueno, acá los fluidos van a estar empujando a los fluidos y el peso también, ¿no? del, del tapón van a empujar a este cilindro, ¿no? Y te pregunta cuánto sería la fuerza necesaria para levantar, ¿no? Es decir, la fuerza para levantar será pues la fuerza que ejercen todos los fluidos más el peso, ¿no? Eh, Vamos a convertir el, los 5.9 kilopascales de presión, o sea, el aire que está acá, para que podamos analizar la parte interna, ¿no? Vamos a convertir estos 5.9 kilopascales de presión de aire, lo vamos a convertir en columna de agua,
Entonces dividimos entre 101.3 kilopascales, 10.33, sale 60 centímetros de agua, ¿no? O sea, lo que está haciendo este aire es el equivalente a 60 centímetros de agua, ¿no? Ojo que esto es manométrico, ¿no? Es lo que le haría manométricamente este aire, ¿no? Pero, ¿cuánto será la presión absoluta del aire? Será pues eh, los 5.9 kilopascales más la presión P sub cero, ¿no? Bueno, entonces, antes de esto, vamos a convertir pues todo esto en un, un dibujo que no le he puesto acá, porque ya lo hicimos anteriormente, pero vamos a realizarlo acá, ¿no? O sea, acá tendríamos el tapón, el recipiente, así, el agua que estaba hasta acá, y la presión del aire, no, esto está mal, la presión del aire la cambiamos por una columna, ¿no? Un plus de agua. Si desde acá hasta acá tenemos 2.1, acá está el recipiente, le hemos incrementado esta agua en 0.6. Entonces ya tenemos pues un problema equivalente, ¿no? Ya nos olvidamos del aire, simplemente le ponemos un colchón de agua de 0.6 metros y con su presión atmosférica encima, ¿no? Recuerden que este aire que está acá, en forma absoluta, siente la manométrica más P sub cero. Siente la manométrica, que es esto 0.6, más P sub cero que tenemos encima. Si estoy colocando un equivalente de esta forma, ¿no? Así, y acá hay P sub cero, ¿no? Si considero la P sub cero acá encima, estoy considerando que por el lado del aire estamos trabajando en forma absoluta, ¿no? O sea, por dentro yo puedo trabajar en forma absoluta, entonces le pongo el P sub cero y la columna. O por dentro yo puedo trabajar en forma manométrica. Si quisiera trabajar en forma manométrica, ¿qué tengo que hacer? Al P sub cero lo desaparezco y simplemente trabajo con la columna. Dependerá cómo quieren analizar el problema. ¿Cuál sería lo más fácil? A trabajar este aire en forma manométrica, ¿no? Trabajo en forma manométrica, entonces esta P sub cero desaparece, ¿no? Como que no hubiera nada. Acá lo tachamos. Si lo quiero trabajar en forma manométrica, entonces esto no juega. Y el P sub cero que está acá, al otro lado del esferita, del cilindro, perdón, tampoco juega. Lo que tenemos ahí es el esquema manométrico, ¿no? De lo que está sintiendo ese cilindro tapón,
¿no? Ya habiendo visto el problema anterior, conviene trabajar así, ¿no? ¿Para qué trabajarlo en forma absoluta? Entonces, ¿qué siente el tapón? ¿Qué siente? Este tapón siente la presión manométrica 5.9 kilopascal, que en columna es 0.6, más todo este líquido agua que está acá encima del cilindro, ¿no? Eso es lo que está empujando hacia abajo. Y en esta zona, en esta pequeña zona, tenemos el agua empujando hacia arriba, ¿no? En este pequeño pedazo, en contra, ¿no? Y afuera, ¿qué cosa siente? Nada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando manométricamente, ¿no? Entonces ya me olvido de la parte externa. Eso es lo que está sintiendo el tapón y eso es lo que vamos a proceder al análisis, ¿no? Para ello vamos a partir la superficie en dos pedazos nomás. Vamos a poner pluma y vamos a poner verde. Entonces, esta es la mitad del cilindro. Ya, estoy poniéndolo con líneas punteadas. Ya. ¿Qué siente esta mitad de cilindro? Esta mitad de cilindro. ¿Qué siente esta mitad de cilindro? ¿Qué siente? Toda la columna de agua encima. Pero, un poco para simplificar, podría partirlo yo en esa mitad, trabajar esa mitad, ¿no? Pero vamos a hacer, para este problema, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a dibujar nuevamente el tapón. Acá está el tapón. Y vamos a trabajar así. Esta parte vamos a analizarla especialmente, ¿no? Vamos a trabajar solo esta zona, esta cáscara de acá y luego esta cáscara de acá abajo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá tienen ustedes el dibujo, ¿no? Vean ustedes, este es el análisis de esta cáscara, de esta parte de acá. ¿Qué siente? Mm, siente lo siguiente. Hay un montón de fuercitas empujando para arriba. Por lo tanto, acá en esta pequeña zona hay una fuerza vertical, ¿no? Que es hacia arriba. Esta que se ha pintado acá. Pero como está actuando en esta zona, ¿qué he hecho? El líquido que está actuando en esta zona lo he pasado al otro lado, tal como lo están viendo acá. Hemos trasladado el líquido que está en esta zona, lo hemos pasado al otro lado. Recuerden que hasta acá es el nivel de agua y este pedazo es el 0.6 metros, ¿no? Todo este volumen está representando la fuerza sobre este tramo.
Entonces ahí tenemos la representación gráfica del módulo de esta fuerza, que está tratando de levantar al tapón en esta zona. Pero acá tenemos la otra parte. Ahora acá estamos analizando esto, toda esta cáscara. ¿Y qué siente esa cáscara? Pues todo este peso de esta fuerza que tiene encima. Todo este volumen. Eso es lo que está sintiendo. Entonces, sobre este lado hay una fuerza equivalente a este volumen. Sobre este lado hay una fuerza equivalente a este volumen. ¿Cuál sería la resultante de estas dos fuerzas? Será pues la resta de los dos volúmenes, ¿no? Si junto los dos volúmenes, el que está acá, el que está acá, me da el resultado sobre toda esta zona. Me va a dar la fuerza vertical actuante sobre toda esta zona. Me va a dar la fuerza resultante que actúa sobre la mitad del tapón. ¿Y por qué no analizo esta? Porque acá no hay nada. Recuerden que ya eliminé la P sub 0. Acá no hay nada. Entonces, al saber qué cosa siente esta zona, estoy hallando la mitad de lo que siente todo el cono, todo el tapón. La diferencia de estos dos volúmenes es lo que siente la mitad de todo el tapón cilíndrico. ¿Cuánto es la diferencia de estos dos volúmenes? ¿No? Lo tenemos acá. Bueno, ya es geometría del espacio, ¿no? El calcular este volumen y este volumen que está en el corchete. F2 menos F1, ¿no? Estos volúmenes que estamos viendo acá los restamos y obtenemos, acá está el F1 y el F2, ¿no? Restamos los dos y me va a dar pues la mitad del, de lo que está sintiendo todo el tapón cónico, ¿no? Si lo multiplico por 2, todo este resultado me va a dar 1778 kilos, que es lo que está pidiendo el problema, ¿no? ¿Cuál es la fuerza vertical neta que está ejerciéndose sobre este tapón cilíndrico? Ya lo que está en los corchetes, si lo revisan con detenimiento, son estos volúmenes, geometría, ¿ok? O si quieren ustedes lo pueden hallar. Hay en este volumen y en este volumen les va a salir lo mismo, ¿no? Detalle ya está de más explicarlo acá, ¿no? Son los dos volúmenes. Este es el volumen uno y todo este corchete es el volumen 2. Listo, entonces esto es la solución de este problema número 6. Veamos ahora
Bueno, la acción acá, esta es la acción de los fluidos. Esta fuerza vertical es todo lo que los fluidos le hacen al tapón. En kilonewton, 17.44, ¿no? Y a esa fuerza vertical, ¿no? Hay que agregarle el peso, ¿no? Porque el peso del tapón está colaborando, ¿no? Entonces, todo lo que hacen los fluidos, más todo lo que colabore el peso para también empujar hacia abajo, será la fuerza necesaria para levantarnos, que sale 25.09 kilonewton, ¿no? Esta sería la respuesta necesaria para levantarnos. Me estaba olvidando del peso del tapón, ¿no? Que también colabora a empujar hacia abajo, con 7.65 kilonewton. Y bueno, ese es el resultado final de este problema. Ingeniero, una consulta Dime, antes. Sí, ¿en qué parte consideró la presión manométrica de 0,6 en los cálculos de metros de agua? 0.6. Ah, Ajá, la presión ya, manométrica, es que ¿dónde ya está? acá desaparecía el aire. Desaparecía el aire. Y en su Pero reemplazo eso no, puse una columna. ajá, ah, ok. Ahí Ah, está. y en los cálculos está considerando esa alturita más, Claro, a ¿verdad? esta altura, Ah, claro. ya, ok. Está considerando esto, sí. O sea, ya el Dale, aire acá dale. no aparece. Ujú. Ya lo cambié por una columna, ¿no? Para hacerlo más sencillo el cálculo del volumen, ¿no? He podido trabajar también la presión manométrica actuando sobre esta área, ¿no? Sobre esta área de acá. Se puede hacer también, es lo mismo. En vez de colocar el equivalente. Pones acá 5.9 kilopascal manométrico aplicado sobre esta área, que sería un rectángulo, ¿no? Y a eso le sumas este volumen, ¿no? Pero ya complicaría un poco el resultado, ¿no? Entonces más fácil es trabajar ya con la presión del aire cambiado a un equivalente de volumen de agua, para que sea más rápido la solución. Listo, a, vamos a ver cómo vamos a ver o cómo vamos a solucionar un problema en el cual tengamos una superficie curva que esté en contacto con dos fluidos líquidos, ¿no? Igual que hicimos en planas. Y va a ser el mismo método, o sea, vamos a tener que separarlo, ¿no? Hacer una parte y otra parte, ¿no? Como si fueran dos problemas. Y esto pues vamos a tener un problema en el cual el problema que vamos a ver a continuación se trata de un tanque cilíndrico con extremos semiesféricos, ¿no? Que les estoy mostrando en el espacio acá para que tengan idea de cómo son, ¿no? Estos tanques están instalados en muchos sitios, ¿no? De la industria. Entonces, este es el tanque que vamos a ver en el problema, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? En vista plana, ¿no? Ahí está el tanco con su, con su tubito encima, ¿no? Por el cual está habiendo 0.6 metros de agua por encima de este nivel del tanque, ¿no? Nuevamente pongo acá, ahí está el tanque en vista espacial para que lo conozcan, ¿no? Y este es el tanque pues, en vista planar o vista frontal de un lado, ¿no? El mismo tanque, ¿no? El tanque está llenado la mitad con inferior, con este rosado que es el tetracloruro de carbono, y encima la otra mitad tiene agua. Y es más, acá pues el agua, acá hay un pequeño tubo, ¿no? En el cual pues yo aumento la presión de todo el tanque, ¿no? Solamente agregándole nivel a este tubo, ¿no? Agua. Quiero seguir aumentando acá, yo podría hacer reventar este tanque, ¿no? Recuerden que está soldado por acá. Entonces le incremento el agua, le incremento el agua, le incremento el agua, le incremento el agua, ¿no? Acá, encima.
y puedo vencer, pues incremento la presión sobre esta y en determinado momento pues lo podré hacer fallar, ¿no? Entonces lo que hace este tubo es simplemente incrementar la presión, pues, ¿no? La presión de todo, ¿no? Porque este agua también está influyendo sobre este tetracloruro de carbono, tal como lo vamos a ver ahora. Entonces, la superficie curva, ¿cuál es? Es esta. Es esta mitad de esfera que tenemos acá, ¿no? Esto es una mitad de esfera. Esa mitad de esfera, pues, es una superficie curva. Vamos a hacer el análisis horizontal. ¿Qué siente horizontalmente esa superficie curva? ¿Y qué hacemos? Pues, esto sería un cuarto de esfera. Lo proyecto sobre un plano vertical, saldría esta línea negra y la figura que tendría acá sería medio círculo. Esto es un medio círculo. Y lo mismo, esta parte la proyecto del otro cuarto de esfera y acá también voy a tener otro medio círculo. Total, desde acá hasta abajo sería un círculo. O sea, si hubiera proyectado todo esto sobre un plano vertical, toda esta figura desde arriba hasta acá abajo es un círculo. De acá a acá medio círculo y de acá a acá el otro medio círculo. No sé si tengo, ahí está la figura, o sea, de esta parte de acá sería así. Y bueno, ¿qué necesito? La ubicación del centroide de este medio círculo que están viendo acá. Ahí está la tabla, esto de acá es la tabla, lo he extraído de una tabla. Donde si el sistema coordenado está ubicado en el mismo centro de gravedad de esta figura que es medio círculo, entonces la distancia desde el centro de gravedad hasta el diámetro es 4r sobre 3pi, ¿no? Esta distancia es 4r sobre 3pi. Dato de tabla de la ubicación del centroide. También me dicen cuánto es el momento inercia, es decir, la resistencia al giro de esta área alrededor de este eje X que se encuentra en el centro de gravedad también es dato. Y el área de este medio círculo, pues que es pi r cuadrado entre 2, ¿no? Todo esto es dato de tabla. Eso me va a permitir, pues, obtener esta fuerza horizontal sobre esta proyección de arriba y la fuerza horizontal sobre esta proyección de abajo. Acá tengo medio círculo y acá tengo medio. Se convierte en un problema de superficies planas. Y hemos dicho proyecto, ahí está la proyección, coloco qué fluidos están por el lado izquierdo, está la presión atmosférica con toda esta agua, con su salidita de 0.6, acá está el 0.6, ¿no? Y el tetracloruro que está en la parte inferior, ¿no? ¿Y qué cosa hay al otro lado de la superficie acá? P sub 0, ¿no? Colocamos lo mismo, fluidos a la izquierda y a la derecha de la superficie plana. Y se convierte en un problema de superficies planas. Como ven, ya saben, eh, trabajando manométricamente por este lado y manométricamente por este lado, estamos hablando de esta superficie, vamos a trabajar separados, ¿no? Primero esta superficie y después esta superficie. Bueno, trabajando la superficie de arriba, el medio círculo de arriba, ¿no? P sub 0 por acá y P sub 0 por acá, o manométricamente por ambos lados, se va. Y solamente queda el efecto del agua. Ahí lo tenemos. La presión del centroide multiplicado por el área donde la presión de este centroide será esta columna, multiplicado por el peso específico. La columna por el peso específico. Acá está el peso específico y todo este paréntesis es la distancia desde el centroide
hasta acá, ¿no? 0.6 más 1.5, es decir, desde acá hasta acá, y le quito el 0.63366, ¿no? Entonces, esto multiplicado por el área. ¿Cuánto sale esta fuerza? 5172.8. Este 0.6366 está acá, es 4R sobre 3pi. Esta distancia es 0.6 más 1.5, ya estoy acá, y de acá le quito 4R sobre 3pi para tener la distancia de acá al centroide. Eso es lo que tenemos acá. Tengo el primer módulo. La otra fuerza, la que está acá, lo mismo, la fórmula es la misma, o sea, como si fuera otro problema para el círculo de abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar la presión en el centro de gravedad, ¿no? De la figura de abajo, esta presión. ¿Qué presión siento acá? Pues siento toda esta columna de agua más toda la columna de tetracloruro hasta el centroide, ¿no? Toda la columna de agua y la distancia desde acá hasta el centroide. Ahí lo tenemos. Toda la columna de agua, toda la columna de agua es 0.6 más 1.5, 2.1. Y desde acá hasta el centroide, ¿no? Esta distancia de acá a acá es 4R sobre 3pi, que es 0.6366, ¿no? Multiplicado por el peso específico del líquido tetracloruro. Esa es la presión que siente acá, ¿no? La presión que siento en el centro de gravedad 2 será la presión del agua más la presión del tetracloruro. La presión del agua multiplicado por 1000, la presión del tetracloruro multiplicado por 1600. Y todo este paréntesis aplicado en el área, que es esta de acá, que es medio círculo, que es pi por 1.5 cuadrado sobre 2. Ahí tenemos las dos fuerzas en módulo. Nos faltan los IC sub P, ¿no? Tanto de uno como el otro. Ahí los tenemos. El ICP1 y el ICP2. Ya sabemos hallarlos, ¿no? Tenemos los momentos de inercia en fórmula acá en la parte superior, ¿no? Ya no se han puesto el detalle, ¿no? Miren este momento de inercia como lo hemos sacado con esto. El momento de inercia de ambos es lo mismo. La resistencia al giro de este medio círculo con respecto al eje X mediante esta fórmula nos da 0.5557. A la hora que calculo el ICP, este ICP del agua, tengo que colocar el peso específico del líquido que está mojando esta superficie, 1000. A la hora que calculo el ICP de esta superficie que está siendo mojada por el tetracloruro, el gamma es el de tetracloruro, 1600. Es lo que hay que tener cuidado, acá se equivocan mucho en la práctica en esto. Se supongamos que están haciendo en la práctica y calculan el de acá, le ponen 1000 acá y cuando van a calcular el ICP2, en vez de poner el peso específico del tetracloruro, le ponen de nuevo el del agua y malogran ya el problema. Recuerden siempre cuando calculan el ICP, el peso específico que va acá es del líquido que moja la superficie. Métanse eso en la cabeza, pues un error común en las prácticas. ¿Ya? Se olvidan. O de repente no son dos fluidos como esto, ¿no? Es solamente agua, ¿no? O es un fluido distinto. Es aceite, petróleo, ¿no?
como están acostumbrados a trabajar siempre con agua, le ponen 1000, se olvidan del líquido que están trabajando en ese momento. Bueno, ahí tienen los ICP y ya tenemos pues definidas las dos fuerzas, ¿no? Vamos ahora con las verticales. ¿Qué siente este cuarto esfera? Ah, que legalmente, ¿qué siente? Vamos a ver qué siente legalmente. Este cuarto esfera, este que está acá, que es el que estamos analizando, pues siente que lo empujan hacia arriba. Esta agua está empujando hacia arriba. Siente una fuerza vertical hacia arriba. Pero esa fuerza vertical hacia arriba, ¿no? Sobre esta superficie curva, para poder calcularla, utilizo el artificio de pasarlo al otro lado. Acá lo he pasado al otro lado, yo sé que es una fuerza vertical hacia arriba, ¿no? El P sub 0 actuando por acá y el P sub 0 actuando por el otro lado se elimina. Entonces yo tengo el efecto, la fuerza que está empujando hacia arriba es igual al volumen que tenemos acá. ¿Qué siente el que está abajo? ¿Qué siente la superficie que está abajo? Esta, esta. ¿Qué siente esta superficie? Pues siente todo este tetracloruro empujando hacia abajo y siente toda esta agua empujando hacia abajo, ¿no? Todo esto siente de agua, ¿no? Y además todo esto por parte del tetracloruro. Eso está representado acá, que siente esta superficie curva, todo el agua encima de ella y todo el tetracloruro encima de ella. Entonces tenemos dos fuerzas. Sobre esta parte superior, sobre este cuarto de esfera, este volumen empujando hacia arriba. Y sobre este otro cuarto de esfera que está acá, este volumen de agua y este volumen de tetracloruro empujando hacia abajo. ¿Cuál es el efecto neto de ambos? La diferencia de los volúmenes. Es decir, este volumen azul con este volumen azul de acá, ¿cuál es más grande? El que está acá. Este va a ganar en la diferencia. Y por lo tanto, será la resta de estos volúmenes dirigido hacia abajo. Este volumen de agua es la resta de este menos este. Lo que tenemos acá. Y el de abajo sigue quedando igual. Por lo tanto, estos dos volúmenes, actuando hacia arriba y actuando hacia abajo, que representan las fuerzas verticales que sienten esta superficie de arriba y esta superficie de abajo, ¿no? La resultante viene a ser esto. ¿Qué siente esta cúpula? Siente una fuerza vertical equivalente al peso de esta agua y al peso de este tetracloruro que estamos viendo acá, pesos de estos volúmenes. ¿Dónde está ubicado? Según tablas, a 3/8 de R. Bueno, aplicamos. ¿Qué volumen tenemos acá? Es el volumen de un cuarto de esfera. Si quiero saber el peso de este cuarto de esfera, sería pues por el peso específico del agua. Y si quiero el cuarto de esfera de abajo, lo multiplicaría por el peso específico del tetracloruro para saber su peso. Sumo los dos pesos
Y eso es esta fuerza vertical. 9189 kilos. Ese es lo que está sintiendo esta cúpula que estamos viendo acá en el extremo del tanque. Ok, entonces esa es la manera de trabajar la parte de fuerza sobre superficies curvas cuando tenemos dos líquidos, ¿no? Trabajamos independientemente, pues si tengo una superficie curva mojada por dos líquidos, trabajo la superficie curva mojada por el líquido agua, aparte de la superficie curva mojada por tetracloruro. Acá tienen el análisis de la superficie curva superior y acá está el análisis de la superficie curva inferior, ¿no? Junto los dos resultados y obtenemos esto, ¿no? Entonces, como ven, el método que tenemos, ¿no?, para el cálculo de las fuerzas verticales, ¿cuál es? Es simplemente convertir la fuerza vertical en un volumen. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando yo analizo una fuerza vertical sobre una compuerta, ¿no? Esta fuerza la represento con un volumen. Esta es una fuerza vertical dirigida hacia arriba, representado su módulo con este volumen. Esta es lo que siente la parte de abajo, ¿qué cosa es? Es una fuerza vertical debida al agua, representado por este volumen de agua, más lo que el tetracloruro también está ejerciendo. Como se dan cuenta, el representar en forma de volúmenes la fuerza vertical te dice qué cosa es lo que está pasando. Dices, esta cáscara superior, mire, tiene una fuerza vertical pequeña comparada con la que tengo debajo. ¿Y cuánto es lo que está sintiendo la de abajo? ¿No? Todo este volumen. Si le quito lo que está sintiendo la de arriba, que es este volumen, me da como resultado de la acción solamente del agua de esta y de esta, este volumen, ¿no? Esta resta está acá representada por este volumen. Y esta es la fuerza vertical también que está incidiendo sobre la parte de abajo. Estos dos volúmenes están empujando hacia abajo.